Uno de los requisitos para poder estar dirigiendo o haciendo algún acto de público, hablar, tiene uno que pronunciar bien las palabras, se llama dicción, tiene que aprender uno dicción. Cuando tú estás hablando tiene que escucharse perfectamente claro lo que estás hablando, de tal manera que no haces un enredijo con las palabras. Pero bueno, vamos a empezar hoy a aprender un tema que se llama ¿qué significa ser cabeza? Y no cola, no, eso no. Ser cabeza nada más, que también tiene que ser con que la palabra de Dios dice que no seamos cola, sino cabeza, ¿verdad? ¿Qué es ser cabeza? Bueno, exacto, ser una persona que sobresalga, ¿verdad? Pero es una orden que Dios nos da a todos, general, sean cabeza y no cola, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver ese tema, sí, gracias. Ese tema lo que significa ser cabeza, lo cual quiere decir que al ser cabeza no somos cola, así lo entendí yo cuando estaba en el tema. Pero para entender qué es ser cabeza tenemos que entender el plan de Dios, qué significa la Trinidad de Dios. Me metí en ese rollo también de Dios existe en tres personas distintas, una de otra. Y las tres conviven, coexisten, actúan, dirigen y todo. Y las tres armonizan, tienen armonía. Eso es la unidad de Dios, la triunidad, porque algunos hablan de la triunidad o trinidad, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué son tan armonizadas? ¿Por qué están de acuerdo? Dice Juan, concuerdan. ¿Por qué? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y encontré un texto en la Biblia que dice, el Espíritu de Cristo vino a mí, dice el escritor. Y no le llama Espíritu Santo, le dice Espíritu de Cristo. Otros le dicen Espíritu Santo, otros le dicen Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender bien cómo Dios actúa, ejecuta y dirige su creación a través de sus tres personas, que es un solo Dios. Y es un tanto, no oculto, pero sí se mete uno en ondas profundas de la mente de Dios. ¿Cómo es posible coexistir o estar ejecutando todo lo que Él dispone en tres personas? Entonces me quedé meditando, dije, entonces, si el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo se le llama también Espíritu de Cristo, quiere decir que está actuando en las dos personas, tanto en el Padre como en el Hijo. Y tanto el Padre como el Hijo son dirigidos por el Espíritu Santo. Dice la Biblia, y los tres concuerdan. Lo que hace el Hijo está de acuerdo el Padre. Lo que hace el Padre está de acuerdo el Hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los ayuda, los dirige. Existe en las dos personas la personalidad del Espíritu Santo. Entonces me quedé pensando, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos espíritu también, espirituales, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón. Por lo tanto, aquí habemos varias personas y todos tenemos el mismo espíritu. Por lo tanto, todos estamos en común acuerdo en lo que hablamos, ¿no? En lo que somos, pero somos mentes distintas, somos cuerpos distintos, de tal manera que hay diferencias entre nosotros. Pero dice la Biblia que el Espíritu nos lleva siempre hacia la verdad, nos ubica de tal manera que todos tengamos el mismo sentir o la misma manera de actuar. Somos guiados por el Espíritu Santo. Si yo estoy con mi pareja, mi esposa, ella es una persona, yo soy otra persona, pero los dos tenemos el mismo espíritu, por lo tanto, el Espíritu Santo nos controla. Cuando hay desacuerdo en ella conmigo, yo sé que no la voy a convencer, porque ella tiene su forma de pensar, y ahí está. Pero el Espíritu que está en ella es el mismo que está en mí. Entonces yo tengo que clamar al Espíritu para que obre
es mi esposa, de tal manera que los dos estemos de acuerdo por el medio del Espíritu. Lo mismo sucede cuando no estamos, o sea, estamos en completa oposición uno de otro, ¿no? En cuestión de ideas. Las dos ideas son buenas y estamos de acuerdo, pero no concordamos. Pero ni tú ni ella te va a convencer a ti, porque tú eres el hombre, tú eres la cabeza. Pero el Espíritu que hay en ella la dirige a la verdad, tanto que como el que está en mí me dirige hacia la verdad. Por lo tanto, vamos a llegar a un acuerdo, queramos o no queramos, porque el Espíritu siempre nos guía, siempre a lo que es justo, y nos hace diferenciar entre lo injusto, justo e injusto. ¿Quién nos dirige? El Espíritu. Él nos da a nuestro corazón cuando la estamos regando. Soterito, la estás regando. Pero la estás regando y tienes que cambiar tu forma de pensar. Sí, señor, yo sé. Bueno, entonces tienes que ubicarte. El hogar es un invento de Dios, la familia. El fundamento sólido para soportar cualquier tempestad en un hogar, ¿cuál es? Vamos a ver Mateo 7, 24 al 27. Antes de empezar la lectura vamos a hacer una oración, ¿verdad? Me acuerdo que oró ahorita para iniciar el servicio Tito, pero ahora le vamos a pedir a Domingo que ore para iniciar este estudio, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanos, ¿se acuerdan que en el cuerpo humano hay un hueso que se llama ilíaco? ¿Sí se acuerdan? ¿Dónde está? ¿Alguien me lo puede decir? No, yo lo recordé porque en mi clase de la primaria o de la secundaria creo estudiamos eso. El ilíaco es la colita de aquí abajo, ¿verdad? Ese huesito se llama ilíaco, que está casi opuesto a la columna, la cabeza, y termina en el ilíaco. Bueno, vamos a dar lectura 7, 24 al 27. ¿Quién lo tiene por ahí? Que nos empiece a leer. A ver, hermana. Hasta ahí. ¿Cuál es la base de un hogar cristiano? O de un hogar que está creciendo y desarrollándose. O de un matrimonio, vamos a ponerlo así. Cristo es la base, el fundamento, es la estructura que mueve y solidifica cualquier hogar, cualquier matrimonio. El fundamento del hogar cristiano siempre va a ser Cristo. La cabeza del hogar es el marido o la persona, hombre, debe estar fundado en Cristo. Su fundamento tiene que ser Cristo. Tiene que ser obediente a Cristo. Por lo tanto, esa forma de ser o de actuar siempre le va a dar a él la solución o la manera de dirigir su vida, su hogar, su esposa, sus hijos, todo lo que él es.
en una forma correcta, ¿verdad? Y saben ustedes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un orden de ser, de vivir, de existir, del cual no se salen. Siempre están girando en el mismo orden, de tal manera que el Hijo reconoce al Padre como la autoridad, ¿verdad? Y el Espíritu los unifica en decisiones y en todo lo que ellos hacen. Entonces ya tienen un orden de estructura. Y Dios ha puesto un hogar que tiene un orden estructural también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero es Cristo en la vida de las personas, después el varón, la mujer y los hijos, ¿verdad? Primera de Corintios 11:13 nos dice que, a ver, veamos, no se los voy a decir porque quiero que ustedes lo lean. Primera a los Corintios 11:3. Carolina, ¿lo tienes? Ese es el orden divino para la existencia ¿de qué? Del hogar. Toda persona debe estar siempre con Cristo, sobre de Él. Acuérdense que no todos sujetamos nuestra forma de vida a Cristo, porque somos, a veces, queremos ser los únicos. Siempre nuestras decisiones son las que deben de contar, y no tomamos en cuenta la decisión de Cristo. Cuando el hombre pone énfasis en lo que Él es y no en lo que es Cristo en Él, empieza a tener problemas, tanto en su persona como en el hogar, ¿verdad? La palabra de Dios es clara, nos da un orden, tenemos que existir siempre en un orden en el cual tenemos que movernos, estamos sujetos a ese orden, no estamos sujetos a nuestras decisiones, nuestro libre albedrío y todo lo que somos como personas, estamos sujetos siempre. No podemos hacer las cosas que se nos vengan en gana. Si somos parte de un país, estamos sujetos a un gobierno que tiene ese país, ¿verdad? Si somos parte de una iglesia, estamos sujetos al gobierno que estructura esta iglesia. Y tienes que sujetarte, tienes que estar en obediencia a todo lo que suceda en tu iglesia. En la modo en el que tú estás actuando, tienes que hacerlo cada día mejor, dice la Biblia, y hazlo como si lo hicieras para el Señor. Efesios 5:23 más o menos nos habla acerca de lo mismo. Busquen su Biblia, Efesios, hermanos. 5:23 al 25. Acuérdense que Efesios está después de Gálatas. Y Gálatas está antes de los Corintios. ¿Ya lo tienes, Domingo? Efesios 5:23 al 25. Hasta ahí. A ver, Domingo, explícame bien este texto porque como que no lo entendemos muy bien. ¿Cómo empieza el texto cuando leímos en el 23? Exactamente. El marido es cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del marido. Y la iglesia dice la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora yo te pregunto, tú no tienes esposa, no eres marido todavía, ¿verdad? Esto no es para ti. Pudiéramos pensar eso. Decimos, no, pues yo no tengo esposa, eso no es para mí todavía. Pero un día
la vas a tener. ¿A poco no es cierto? Bueno, si Dios provee. Porque dice la Biblia que la esposa es provisión de Dios también. Así lo dice, ¿no? En algún texto que leí por ahí. La esposa es provisión de Dios. Hay que pedírsela. No te quiero casar, ¿eh? Nosotros, hermanos, estamos girando en base a ese sentir. Ahorita tenemos jóvenes aquí que todavía no tienen su esposa. Tenemos jovencitas que todavía no tienen sus esposos. Pero ¿qué está pasando? Lo van a tener si Dios provee. Porque la Biblia dice claramente, no es bueno que el hombre esté, ni la mujer tampoco. No es bueno que la mujer esté sola. ¿Qué pasa cuando hay personas que viven solas? Cristo es la cabeza, Cristo es el esposo, Cristo es el que suple todas las necesidades. Pero acuérdense, hermanos, siempre esta situación, la soledad, a veces nos lleva a cometer cosas o a estar en pensamientos que no son convenientes. O sea que no es el caso, pero puede darse. Estar solo significa también, puede significar que estemos generando toda clase de barbaridades que no convienen a un buen creyente. Si eres creyente no quiere decir que no vas a tener pensamientos malos. Quiere decir que puedes caer en ellos. Entonces, lo que es la ociosidad, estar solo, puedes estar en situaciones que te van a meter en problemas. Por eso la Biblia es sabia. No es bueno que la mujer o el hombre estén solos. Porque siempre, cuando está uno acompañado, tiene una esposa, hay que estar pensando en muchas cosas. Tu mente siempre va a estar ocupada. De tal manera que no te va a dar tiempo. A los que somos flojos no nos da tiempo ni de flojear. Porque algo tenemos que hacer. Efesios 6, del 1 al 4, dice que leímos 5, ahora Efesios 6. A ver, hermana. ¿De quién está hablando este pasaje, hermana? ¿De quién está hablando? Hijos, dice. De nosotros, de nuestros hijos, ¿no? Eso ya dirigido a los, vamos a poner, a los resultados de vivir como pareja, ¿verdad? A los hijos. Obedecer a vuestros padres, dice, porque esto es justo. Mingo y todos los que estamos aquí somos hijos de alguien, alguna vez. Una vez tuvimos que estar sujetos a un hogar, tuvimos que estar metidos dentro de de un modo en el cual vivíamos estando sujetos a las leyes o autoridad de nuestra casa, ¿verdad? En la cual vivimos, pero nos casamos, formamos hogares, ahora este hogar ya tiene las leyes o tiene la dirección diferente a la que tuvimos nosotros, ¿verdad? Si nosotros fuimos obedientes, nuestro hogar va a estar dirigido en obediencia también. Si fuimos desordenados allá, no queremos que nuestro hogar siga en desorden, porque ahora pensamos diferente. Tal vez antes no éramos cristianos, ahora ya pensamos como cristianos y queremos que nuestro hogar sea diferente, ¿verdad? Muchos pensamos y llegamos al hogar con eso, llegamos a formar hogares aprovechando los errores que vimos en nuestro hogar y ya no quererlos cometer en el nuestro, y decimos, mi hogar tiene que ser diferente, aquí tiene que haber pues muchas cosas que nos faltaron allá, ¿verdad? Incluso cosas materiales también, aparte de lo espiritual. Ahora vamos a crecer y vivir una vida espiritual diferente a la que vivimos nosotros, una disciplina diferente a la que vivimos nosotros también.
¿Por qué? Porque antes nos disciplinaban con mano férrea, dura. Y no queremos nosotros disciplinar a nuestros hijos en esa forma. Y formamos hogares diferentes. Por lo tanto, el hogar cristiano es establecido con un orden, siempre. Siempre tiene que haber un orden en un hogar cristiano. ¿Qué pasa cuando no hay un orden en un hogar? Es un caos, se convierte en un desorden. Cuando no hay orden, caemos en desorden, obviamente. Entonces, ¿cuál es el orden que Dios quiere para un hogar? A ver, díganme. Primero, Dios. Primero, Cristo. Luego, el esposo, el hombre. Después, la mujer, los hijos. Y después, los demás. Ahí viene, a ver. Ajá. Señores, ese es el gran problema actual, que hay muchos problemas en los matrimonios porque no se respeta el orden. Ni el esposo respeta el orden, ni la esposa respeta el orden. Porque ¿quién dijimos que es el que hace que todos concordemos en lo mismo? Que pensemos igual. El Espíritu Santo. Tenemos que entender que muchos de nosotros estamos yendo a la iglesia, asistiendo, participando y haciendo muchas cosas en la iglesia. Pero créanme, hermanos, que ninguna actividad eclesiástica te va a dar un crecimiento espiritual. Si tú no lo buscas de manera personal en las Escrituras, tu espíritu no va a estar sujeto al Espíritu Santo, porque careces de una llenura del Espíritu Santo en tu vida. Pero luego entramos en la discrepancia. Bueno, estoy lleno yo, pero mi esposa no. Pero tu esposa es responsabilidad tuya de ser la que también llene su cuerpo, su alma, su espíritu con la palabra de Dios. Cuando tú no inviertes tiempo en tu esposa, en tus hijos, de manera espiritual, van a venir problemas. Como dice el pasaje que leímos, vienen las lluvias, vienen los vientos recios. ¿Y qué pasa con los hogares? Se caen, se derrumban. Por eso existen tantos divorcios, porque hemos perdido el orden de Dios. Queremos gritar más que la esposa, ¿no es cierto? A veces queremos imponernos a la esposa porque creemos, porque así lo menciona la palabra, que somos la cabeza. Por lo tanto, la esposa tiene que estar sujeto al esposo y mi esposa tiene que hacer exactamente lo que yo diga. ¿Cómo se llama esto? Machismo, pero se llama también dictadura. Somos dictadores, como un amigo que acaba de morir allá en Venezuela. ¿Sí? Nos convertimos en que mi palabra es ley. Primero porque yo me apoyo en la Escritura, y dice la Escritura que yo soy la cabeza y por lo tanto mi esposa tiene que ser sumisa y obediente. Cuando tú llenas tu alma, tu cuerpo, tu espíritu con la palabra de Dios, dice la Biblia que brotarán ríos, ¿de qué? De agua viva para satisfacer sed ajena. ¿Quién es el prójimo de tuyo? El inmediato, el prójimo que tienes más al pie. Tu esposa. Tu esposa será saciada de esa agua, de que se llama ríos de agua viva. Hermano, el ser cabeza no tiene que ser que tú vas a ser un dictador o que vas a hacer a tu esposa una persona que no tiene valor, no es igual a ti. Hay que meternos bien en la cabeza que mi esposa es mi prójimo,
que mi esposa es la imagen de Dios también, y que tenemos que valorar o darle valor a nuestra esposa de tal manera que en ella vemos también la imagen de Cristo. Es mi hermana en Cristo también, vamos a ponerlo así. Tampoco es inferior a mí, no es menos que yo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ante Dios todos somos iguales, estamos cortados a la misma medida, y con la misma medida que miran a mi esposa me van a medir a mí, ¿sí? Por lo tanto tengo que tomar en cuenta siempre mi modo en el cual yo estoy actuando con mi esposa, con mi mujer. Pues aquí nada más hay esposo y esposa, vamos a ponerlo así, porque en el mundo hay otras cosas. Entonces aquí es esposo y esposa, ¿verdad? Superior. Nunca el hombre, créanmelo hermanos, aunque a veces decimos lo contrario, nosotros como hombres, va a ser superior a la mujer. No somos superiores, no somos, ¿cómo les diré? Mejores que ella. Tenemos que ser mejores para hacerla mejor a ella también. Siempre tenemos que estar en la misma medida. Dios ha venido a darle tanto al hombre como a la mujer la igualdad que necesitan para existir juntos. Cuando se pierde ese enfoque que Dios nos ha dado, vienen los divorcios, vienen los problemas y vienen los agarrones en el hogar. Una vez le dije yo a mi esposa, por aquí andaba, ya se salió yo creo. Ya está, ¿verdad? Me quiero casar contigo. ¿Sabes por qué le digo me quiero casar contigo? Bueno, me gustas mucho, es un detalle importante. Me gusta tu carácter, me gusta lo alegre que eres. Pero una cosa me gusta sobre todas las cosas que tienes tú. ¿Saben qué es? Que no te dejas. Eso es lo que me gustó de ella. Que no se dejaba que se impusieran a ella. O sea, me gusta que respinguen. Me gusta que no se agachen, pues. El carácter fuerte. A mí no me gusta una mujer que se agache y que se deja que la pisoteen. He odiado eso desde que estaba así. ¿Saben por qué? Porque yo lo vi en mi hogar. Y no me gusta a mí que una mujer sea así. Y ahora que entendemos la palabra de Dios, vemos nosotros que así quiere Dios que seamos nosotros. No que no nos agachemos, que saquemos siempre la justicia por delante y el amor. Dice la Biblia, el amor suplirá multitud de pecados. Por lo tanto, el amor nos va a hacer que congeniemos unos con otros y que actuemos siempre en base a una justicia. Cubrirá, perdón, es que me emocioné. La responsabilidad, entonces, el hombre como cabeza del hogar no significa que va a dictar, no significa que va a hacer menos a su esposa, y que no significa también que va a ser superior a su esposa, pero sí el hombre tiene que ser cabeza de su hogar, de tal manera que va, ahorita vamos a ver qué es lo que sí es ser cabeza, a ver, ¿sí? Con Dios. Exacto. Si tu relación con Dios es buena, tu relación con tu prójimo es buena. Tu prójimo inmediato es tu esposa. Exacto. Sí. Ese matrimonio que truenan. Exacto, hermanos. Es importantísimo seguir las cosas o la palabra de Dios, porque nosotros a veces queremos ayudarle a Dios. Es lo que le decía en un principio.
queremos que nuestro modo de pensar sea mejor que el de Dios. Yo voy a convertir a esta mujer, me gusta mucho, y siente uno que es lo máximo en ese momento y dice, esta mujer no es cristiana, pero yo la voy a convertir con el tiempo. Mentira. El único que convierte a la gente es Dios. Sí. Él es el que hace la conversión en el creyente, en las personas, y no uno. Entonces caemos en problemas después y nuestros hogares truenan. Pero bueno, inconversos. No unirás. Cristocéntrico, ¿eh? Exacto. A mí me toca ver jóvenes de la iglesia que se casan con mujeres paganas, pues vamos a ponerle así. Y he visto cómo el joven de la iglesia cristiana tiene que ir a una iglesia católica, primero a bautizarse, después a recibir la primera comunión, después a recibir el sacramento del matrimonio, según lo establecido por la Iglesia Católica Romana, porque su esposa es católica romana y tiene que hacerlo, si no, no los casan, es requisito. Entonces él tiene que hacerlo, ese orden de ellos. Y vienen los hijos, y los hijos, el papá los lleva a la iglesia cristiana, el otro domingo la mamá los lleva a la iglesia católica. Imagínense qué tipo de hijos estamos formando. No tiene una solidez ese matrimonio, truena, porque lo que empieza mal termina. Entonces, hay una cosa que sí tenemos que entender como cabeza del hogar, hermanos. El hombre es el responsable de sacar adelante su hogar. Primera de Timoteo 5:8 ya lo sabemos todos de memoria. Por eso se los quería preguntar, ¿quién se lo sabe de memoria? Que no sea Edgar. El que no provee. Sí, búsquenlo para que... Primera de Timoteo 5:8. A ver, léamelo, hermanos. No lo oigo muy bien. Reinaldo, ¿lo tienes? El que no provee, aquí dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor. Entonces el hombre cristiano es responsable de proveer todo lo necesario para su casa. ¿Qué es lo necesario? Alimento y físico. Bienestar para su familia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando fallamos en alguna cosa de estas áreas, de estas situaciones? Una falla nada más en cualquiera, lo que es el alimento espiritual, el alimento material o la comodidad del hogar. Vamos a empezar por primero el espiritual, que es importante, el más importante. Después el físico, que no deja de ser también importante. Y después sigue la comodidad, o sea, lo más material. A ver. Sí.
Exacto. Puedes tener a tu esposa bien espiritualmente, pero no te va a aguantar el hambre. Sí. Las necesidades de estar bien vestida o de tener sus atenciones, no te las va a aguantar. ¿Sí? La puedes amar todo lo que quieras, pero si no le das de comer, te va a dejar. A mí me dijo un hermano llorando por teléfono, me dejó mi mujer. Sí, hermano, te dejó. Sí, hermano. No le dabas de comer, no trabajas, la tienes en carencia. Obviamente, la hermana mal vestida, toda débil, enfermiza, no le gustó. Tal vez encontró otro que le dijo y le invitó a un buen restaurante y le compró su buena ropa y le dijo, qué bonita estás, hermana, o lo que sea. Y le gustó más el trato de aquel. Por muy llena que esté espiritualmente, si no cubre sus necesidades físicas, hermano, te va a dejar. Discúlpame, le digo que te haya dicho, pero tú provocaste que tu mujer te abandonara. Porque Dios suple todas las necesidades. De abandonar. ¿Ustedes qué piensan, hermano? A ver, Mingo. Sí. Exacto. Ajá. Exacto. Esa es la ayuda idónea que necesitamos. Exacto. Y llegar a un acuerdo. Miren, vamos a tratar de equilibrar esto. Dice la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo cuanto os haga falta. Habla un salmo por ahí, ¿verdad? Una persona cristiana bien desarrollada y cementada en la palabra de Dios va a recibir lo que necesita, de tal manera que las carencias que ella tenga se le van a suplir, aún la pereza de su esposo. Dios lo va a motivar a que se mueva. Él, créanme que Dios tiene miles de argumentos para motivar a una persona. Él no se limita. Él te va a hacer que te muevas, quieras o no quieras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay, primero, la provisión para la persona. Pero créanme, hermanos, también que no nos debemos de confiar. Que porque Dios suple, sí suple, es cierto, pero hay que moverse, hay que motivarse, hay que suplirle a mi esposa lo que ella necesita. Si no, tengo un riesgo bastante fuerte de que mi hogar se derrumbe, ¿verdad? Pues sí, hay, hay, sí, hay circunstancias bastante fuertes que permiten ya el divorcio de la pareja, ¿verdad? Pero aún sobre eso, aunque la palabra de Dios
recomienda o apoye un divorcio en una pareja en caso de adulterio o en caso de fornicación de cualquiera de los dos, el amor está por sobre todas esas circunstancias. Por una vez me pidieron una consejería: hermano, voy a dejar a mi esposa porque me es infiel. Sí, hermano, pues la palabra de Dios dice que sí, estás en lo correcto, puedes firmar tu divorcio con ella. Pero la pregunta es, ¿no la amas? Pues sí, ella es todo para mí. Entonces perdónala y sigue con ella y que no vuelva a pasar el asunto. Y borrón y cuenta nueva, como decimos. Pero hermano, es que si no puedes superar eso, primero pídele a Dios la ayuda para superar y después trata de llevar una buena relación y ponle más atención tal vez, porque muchos hombres desgraciadamente provocan la infidelidad de la esposa. Muchas veces no es culpa de la esposa ser infiel, sino culpa del mismo hombre que la empuja a hacer eso. Y he visto, ya en mi experiencia de muchos años, he visto cómo hombres recriminan infidelidad a su esposa cuando su esposa no es infiel. Ya anduviste con fulanito, ya te fuiste para allá, y su esposa ni siquiera hace eso. Pero tienen una mente, bueno, yo no soy de eso porque no me gusta ser celoso, nunca lo he sido, porque Dios me ha guiado en eso. Pero muchos recriminamos cosas a nuestras esposas cuando ellas no lo hacen. Entonces nosotros mismos estamos impulsando a veces el pecado en nuestra pareja. Entonces, a ver, dime. Unidos siempre, que luchen contra viento y marea. Exacto. Sí. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice: el amor cubrirá multitud de pecados. A ver, hermano. Exacto. Exacto. Acordémonos siempre de esta situación, hermanos. El hombre y la mujer tienen una característica ineludible. ¿Saben cuál es? Ineludible quiere decir que no la van a eludir o que no se van a escapar a ello. Primero someterse a Dios y que un día estarán delante de la presencia de Dios dando cuentas a Dios de todo lo que hicieron en esta vida y hasta las palabras que dijeron, la manera en que ofendieron. Nada va a escapar al tribunal de Dios. Y aquí empezamos con los creyentes, acuérdense, porque el justo juicio de Dios empieza ¿por quién? Por su casa, hermanos. Va a empezar por nosotros, los que vamos a entrar ante la presencia del Creador. Primero, los que durmieron en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y llevados a ese mismo lugar. Acuérdense también de esto, no para condenación, pero sí nos va Dios a pedir cuenta de la manera en que usamos nuestra vida aquí en la tierra. El ser cabeza no es, fíjense bien lo que voy a decir, no es para gloria del hombre, sino para el beneficio de la familia. Cuando tú buscas tu pareja, hermano, no buscas una pareja para ser feliz, para que tu vida ya ande sobre hojuelas y todo sea color de rosa. No, tú buscas una pareja para hacerla feliz, para buscar el bienestar de ella, para hacerla
que estés siempre contenta de estar contigo, contenta de tenerte a ti y agradecida con Dios por todo lo que le ha dado. Pero cuidado si tu esposa no está contenta con eso, quiere decir que no estás haciendo las cosas bien. Por eso la idea de una pareja nunca debe ser el bienestar personal o la manera de que, ay, qué bonita mujer traigo, ¿verdad? Si soy el galán. No, hermano. Siempre, a ver, hermano. Tienes que ser feliz para poder hacer feliz a otro. Tienes que estar bien con Dios para poder hacer que la otra persona esté bien con Dios. Si no pones de tu parte, hermano, en todo esto, créanme que vamos a tener hogares problemáticos. Vamos a tener hijos problemáticos. Vamos a estar en una vida de un problema en otro problema, girando siempre como un círculo vicioso, repitiendo patrones de conducta y una mala forma de vida. Y vamos a ser cristianos de muchos años ya, créanme, que Dios no quiere eso para nuestras vidas. Él quiere que tú aprendas a ser feliz para ser feliz. Sí. ¿Y saben por qué a veces permitimos nosotros eso? Sí. Yo he visto hogares donde la esposa ora para la comida, la esposa ora con los niños, la esposa lee la Biblia con los niños y el esposo está viendo la televisión o está viendo el partido de fútbol y ni siquiera convive con los niños. ¿Ve? Está él dándole la corona a la esposa cuando él debe de tenerla puesta. A ver. En cuanto a función. Sí. 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 Ujú. Ujú. Exacto. Sí. Hay que poner en esta idea. El Padre, el Hijo y el Espíritu son iguales, pero con funciones diferentes. El esposo y la mujer, o sea, y la esposa son iguales, pero con funciones diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Responsabilidades diferentes y modos de actuar también diferentes. Pero ante Dios son iguales en cuanto a su ser como persona, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, le damos chance.
muy difícil. Yo no era creyente, él era muy católico. Entonces, ya estábamos en el proceso del divorcio, yo me hago cristiana, él regresa de un viaje, él no quería el divorcio, yo sí lo quería, de a fuerzas, y él pues se quedó con que yo ya era cristiana, me dijo, ten cuidado, llevábamos una relación muy buena, y todos me decían, hasta aquí Alejandro, uy, él nunca se va a convertir, él no se va a convertir. Yo tomé un versículo de la Biblia que decía, mujeres, por su actitud, aquellos que no creen a la palabra, la van a creer. Primera de Pedro 3:1. No, perdón, 3:3. Y yo dije, yo tomo ese versículo. Fue muy difícil, se lo estoy diciendo así rápido. Fue muy difícil, yo sí quería el divorcio. Ya llegó un punto en que él también lo quiso, años después, pero nunca nos divorciamos, porque no se pudo. ¿Y qué pasó? Terminamos juntos. Ahí era, sí, no, y otra cosa, el que no se iba a convertir, se convirtió en una forma y se fue con el Señor, y yo sé que allá me está esperando. Entonces, aquí éramos dos queriendo hacer nuestra voluntad, pero se hizo la voluntad de Dios. Damos gracias a Dios. Los caminos del Señor, acuérdense, siempre van a ser muy incomprensibles para el hombre, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Esperemos que en Dios que reconozcamos bien cuál es nuestra posición y la tomemos con responsabilidad fuerte, no una responsabilidad media, fuerte. Muchas gracias, Padre, porque hemos sentido tu presencia en esta mañana y nos has ayudado, Señor, para que tengamos una bonita comprensión, Señor, de tu palabra en nuestro corazón, y podamos hacer un valor más profundo con nuestras esposas, Señor, y por la pareja que tú nos tienes destinada para los futuros matrimonios, Señor, de esta iglesia. Te agradecemos también por la forma en que vas a dirigir este servicio, Señor, que es para gloria tuya, Señor. Bendice la alabanza, Padre, bendice la predicación de tu palabra, y aquellos que vienen en camino, Señor, cuídalos, protégelos y tráelos con bien. Te pedimos que estés con nosotros en lo que resta del día. En Cristo Jesús. Amén.